Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estudiar el Daf Lamed Bet, página 32 del Masejet Berajot, y vamos a compartir el Daf para todo el mundo, el que quiera seguirlo aquí, y preparo aquí para tener a vista a los participantes y así podemos comenzar la clase. Muy bien. Estábamos viendo algunos puntos sobre la tefilá de Haná, y ahora la Gemara presenta una explicación relacionada con el último versículo que hemos dicho, es decir, dice Lo Adonata. Es decir, Haná le recriminó a Elí y le dijo, o de dos maneras, ¿acaso tú no eres una persona con gran espiritualidad? ¿No te has dado cuenta de que yo soy una mujer que es Shatruach, que soy una mujer que lo que estoy haciendo es vertiendo mi alma? Bien, entonces dice, Amar Haman bar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Haná, el hijo de Rabbi Hanina, Ilema Shlosha Mikraot Halalu, Nitmotetu Raglehem Shel Sonei Israel. Si no fuera por estos tres versículos citados a continuación, que indican que tanto el hecho de rectificar las malas acciones del pueblo de Israel como el de eliminar el mal instinto están en manos de Hashem, se vencerían los pies de los que odian a Israel. Y nuevamente aquí la Gemara se refiere a Sonei Israel de manera invertida, es decir, que cuando habla de Sonei Israel está hablando del pueblo de Israel, pero para no mencionarlo de manera negativa, habla de los que odian a Israel. ¿Cuáles son estas tres cosas? Had dichtiv vasher hareodi. Uno que dice, y al que yo, es decir, Hashem, haya hecho que sea malo. Had dichtiv, ine kahomer beyad ayotzer ken atem beyadi bet Israel. Otro dice, y he aquí como el barro en manos del alfarero, así también vosotros estáis en mi mano, casa de Israel. Hadamar. Y el otro versículo dice, Vasiroti et leva even mi besargen, venatati lachem lev hadash, lev basar. Perdón. Y dice, y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón de carne. Ahora, Raspapa Mar, Meaja, y Raspapa también trajo otra explicación y dijo, Etruji etem bekirbehem, veasiti et asher bejukai telehu. Y dice, y posaré mi espíritu en vosotros, y haré que sigáis mis decretos. Ahora, la Gemara presenta otro caso en el que se cita otro caso en el que alguien lanzó palabras de crítica hacia el cielo. Habíamos dicho que Haná había medaberet, ¿sí? Es decir, había hablado contra Hashem. Y le había dicho, si no me lo haces tú por mi petición, voy a buscar una forma en tu Torah por la cual voy a poder quedar embarazada. Y se ve más, dijo Rabbi Elazar, Moshe, etiach devarim klape mala. Moshe Rabenu lanzó palabras de crítica hacia el cielo. Sheneemar, como dice el versículo. Vaitpalel Moshe el Hashem. Y rezó Moshe a Hashem. Es decir, el Hashem. Dice Altikra el Hashem, el al Hashem. Es decir, intercambia la letra Aleph por una letra Ain y no leas el Hashem a Hashem, sino al Hashem. ¿Sí? Por encima de Hashem. Sheken de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Corín le alpin ayin ule ayin alpin, porque así se enseña en el Beta Midrash de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que a fin de hacer una derashá, pronuncian la letra Aleph como una letra ayin y la letra ayin como una letra Aleph, ya que ambas pertenecen al grupo de letras guturales. En vez de Rabbi Yanai, hambre meaja. Los sabios del Beta Midrash de Rabbi Yanai dijeron que de este versículo se deduce lo siguiente. Dice, Vedi Zahab, Mai Vedi Zahab. Cuando Moshe está mencionando al principio del libro de Barim, aquellos lugares donde hubo algún tipo de acontecimiento negativo en el pueblo, y él lo menciona de manera como una alusión, en lugar de mencionar los sitios de manera explícita. Hay un sitio que se llama Dizahab. Dice, ¿qué significa Dizahab? Esto es lo que le dijo Moshe delante de Akadosh Baruj Hu. Digo, no, Shalom, Señor del universo. Israel. Dai. Dice, por causa del exceso de plata y de oro con los que los colmaste cuando salieron de Egipto, hasta que se hartaron y dijeron, basta de oro, Dai, Dai Zahab, eso es Di Zahab. Hu Garam Shasu Etaegel. Eso fue la causa de que ellos hicieron el becerro de oro. Es decir, si no les hubieses dado tanto oro en Egipto, no habrían podido hacer el becerro de oro. Amar Hambre de Rabbi Yanai.
Con respecto a esta interpretación, los sabios del Bet Midrash de Rabbi Yanai interpretaron lo siguiente. Y dijeron, en Ari Nohem mitoch kupa shel teben, ela mitoch kupa shel basar. Es decir, el león no ruge de saciedad en un cajón lleno de paja, sino en un cajón lleno de carne. Es decir, si pones a si pones a un león en un cajón lleno de carne, se va a llenar y va a comer todo lo que hay, pero si le pones en un cajón lleno de paja, no se lo va a comer. Entonces, si al pueblo de Israel le pones en un lugar lleno de oro, ¿qué va a hacer? Un becerro de oro. Y si lo pones en un lugar donde no hay, entonces no va a poder hacer un becerro de oro. ¿Sí? Entonces dice, Amar Rabbi Yoshaya, Mashale Adam, Shaita lo para que Jushá ubaala tebarim. Dice, esta se compara, dijo Rabbi Yoshaya, a esa persona que tenía una vaca magra, cuyos miembros resaltaban. Ejila kashinim veaita mebaetet bo. Para hacerla engordar, la alimentó con forraje, y una vez saciada la vaca lo pateaba. Amarla, migaram li leich, shetehe metabaat bi, ela kashinim sheechaltich. Le dijo a esta persona, el dueño, dijo, ¿quién provocó que me maltrates ahora, que me des estos golpes? Seguro que el forraje con el que te he alimentado. Pero lo mismo se aplica para el tema del becerro de oro, es lo que Moshe le dijo a Kadosh Baruj. Que amar Rebijía Baraba, amar Rebi Yohanan, dijo Rebijía Baraba en nombre de Rebi Yohanan. Mashale Adam Echad. Ya lo ven. Otra comparación. Dice, esto se asemeja a un hombre que tenía un hijo. Irhitzó, besajó, veejiló, veishkahu, vetalalo kis al zaparó, veoshivó al petach shozdonot. Se lo bañó, lo untó con aceite fragante, lo alimentó, le dio de beber, le colgó un monedero en su cuello lleno de monedas y lo sentó a la entrada de un prostíbulo. Maya hace otro aben, shelo yejeta. ¿Qué podría ser ese hijo que no va a transgredir? Amar Rabaja, Bere de Rabuna. Amar Rabsheshet, dijo Rabaja, el hijo de Rabuna, en nombre de Rabsheshet. Hainu de hambre, inche mele, karse, zenebishe. Esto es lo que suele decir la gente. Es decir, el refrán dice, llenarse el estómago es una especie de maldad, es decir, es como un pecado. Sheneemar, kemar itam, vaisbau, sabeu vayarem libam alken shejejuni. Pues así dice el versículo. Cuando los he pastoreado se han saciado. Se saciaron y se enalteció su corazón y por eso me olvidaron. Así dice el profeta Osea. Es decir, que porque Hashem nos dio muchas cosas, al final venimos a olvidarnos de Hashem. Dice Ram Nachman Amar Meaja. Ram Nachman, en cambio, dice, se aprende de aquí. Veram leva bejav shachata et Hashem. Dice que no sea que comas y te sacies y se enaltezca tu corazón y te olvides de Hashem. Es decir, dice el libro de Devarim, que cuando llegues a la tierra de Israel te vas a encontrar casas que ya están construidas y plantaciones que ya están listas y todo, y vas a venir y vas a decir, cogí Betzim Yadi, es decir, yo fue el que hizo todo esto cuando te asientes. Y entonces te vas a saciar de lo que tienes. Y entonces vas a decir, bueno, esto lo hice yo, Hashem, me olvido de él. Bien. Y dice, Rabanan hambre meaja. Los sabios dicen que se aprende de aquí. Veajal besaba bedashen ufana. Si dice también el versículo en Devarim, al final del libro de Devarim, dice, y comerá, se saciará y engordará y se volverá hacia otros dioses. Y va de tema, y si quieres otra explicación. Meaja, podemos decir que se aprende aquí. Vaishman Yeshurun Vaibat. Yeshurun, es decir, el pueblo de Israel, engordó de toda la grosura que recibió, toda la bendición que recibió, y pateó, es decir, que le dio patadas y se olvidó de Hashem. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Jonathan, perdón. Dice, Menaim, Shechazar Akadosh Baruchu, Behodalo le Moshe. ¿De dónde se sabe que vino después a Kadosh Baruchu y aceptó la crítica de Moshe? Shenemar, Bejesef, Irbeti, Lahem, Bezahaba Suba, la Baal. Lo que dice el versículo, que está en Osea. Y dice, plata les aumenté a ellos y también oro, pero lo utilizaron para el Baal. ¿Qué es lo que dice? Que Hashem está reconociendo que por el hecho de que les dio mucha plata, entonces ellos se volvieron al Baal, que es un tipo de idolatría que había en la tierra de Canaán. Vaidaber Hashem el Moshe, Lech Red. Ahora vamos a analizar algunos versículos que tienen que ver
con el episodio del becerro de oro. Dice, y le dijo Hashem a Moshe, anda y desciende. Es decir, lech red. Dice, ya que no le fue indicada a Moshe la razón por la que debía descender entonces. Entonces, ¿qué significa que Hashem le dijo, ve y desciende? ¿Sí? Amar Rabbi Elazar, amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Rabbi Elazar le explica y dice que a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, Moshe, red mi gedulateja, klum natati leja gedulá ela bishvil Israel. Es decir, Hashem le dijo a Moshe, Moshe, desciende de tu grandeza, lej red, desciende. ¿De dónde? De tu grandeza. Porque acaso no te he otorgado grandeza sino solamente para el beneficio del pueblo de Israel. Yashav Israel Hatú, Ata Lamali. Pero ahora que el pueblo de Israel transgredió, ¿para qué te necesito? ¿Para qué necesito tu grandeza? Miyad, Tashash Kohosh el Moshe, pero allá loco Ahledaber. Inmediatamente se declinó la fuerza de Moshe, se disminuyó la fuerza de Moshe, de tal manera que no tuvo ni fuerza para hablar. Que van Amar, Heref, Mimeni Beashmidem, pero cuando Kadosh Baruj Hu dijo, dame un solo instante, un parpadeo, y los exterminaré y haré de ti un gran pueblo. Amar Moshe, Dabarze Taluibi, Moshe se dio cuenta que todo dependía de él. Es decir, Moshe en el momento en el que Hashem le recrimina y le dice, ¿acaso no te di grandeza por el pueblo de Israel? Dijo, entonces no tengo nada que hacer aquí. Es decir, se hizo pequeñito. Pero cuando Hashem le dijo, dame un instante, déjame un instante y los exterminaré, dijo, espera, si yo le tengo que dejar para que los extermine, quiere decir que yo todavía, si no le dejo, puedo conseguir que no los extermine. Entonces todo depende de mí. Miyad Amad, Benit Hazek, Bitfilah, Ubikesh Rahamim. Enseguida se levantó, se fortaleció y empezó a rezar e implorar misericordia de Hashem. Y continúa la Gemara y dice, Mashal Lemelech. Esto es comparable a un rey. Shekaas al libo veaya makeu makagedorá, que se había enfadado con su hijo y le estaba propinando una paliza muy fuerte. Veaya ohavo yoshev lefanav umidyarel omarlo dabar. Y el amigo querido del rey estaba junto a su lado viendo la escena, pero tenía miedo de intervenir en el asunto para decir algo. Amar a Melech y lema hoahvize sheyoshev lefanai halaktija. Le dijo el rey a su hijo, si no fuera porque mi querido amigo está aquí sentado delante, te mataría. Amar, entonces, ¿qué dijo este amigo? Dabarze, talui vi. Todo esto depende de mí. Miyad amad veitzilo. Entonces inmediatamente se levantó y salvó al hijo del castigo de su padre. Ve'ata anijali. Ve'ihad api bahem va'kalem ve'eseo tejale goigador. Sigue analizando los versículos tras la transgresión del becerro de oro. Y dice así. Dice el libro de Shemot, y ahora déjame y se encenderá mi ira contra ellos y los exterminaré y haré de ti una gran nación. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, y lema mikra katub y Efshar le hombró. Dice, si no fuera porque este versículo está diciendo esto, es decir, que si no fuera porque está escrito en la Torá, no sería posible expresar esto. Melamed, shetafso Moshe Kadosh Baruch Hu, que Adam, she'u tofeset javero bebigdo. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo? Que Moshe sujetó a Kadosh Baruj Hu como un hombre que sujeta a su prójimo de la vestimenta, implorando clemencia. Amar Lefanab dijo delante de él, a Kadosh Ribono Shel Olam, Señor del universo. En ani magineja achetechmol betislach lahem. Es decir, no te dejaré hasta que los absuelvas y los perdones. Sigue el versículo y dice, ve, eseo tejale golgadol, y haré de ti una gran nación. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Amar Moshe Lifnei Kadosh Baruj Hu. Moshe le dijo a Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo, esta propuesta que me has hecho, no la puedo aceptar. Uma kise shel shalosh raglaim eno yachol amod lefaneja beshat kaseja. Decía una silla de 3 pies, es decir, haciendo alusión al pueblo de Israel que se sostiene sobre 3 pilares que son Abraham, Isaac y Jacob. Y esa silla no se puede mantener delante de ti en el momento en el que se manifiesta tu ira. Kise shel regel echad. Alajad kama de kama, una silla que tiene una sola pierna, es decir, tú quieres hacer de mí un gran pueblo, va a tener un solo apoyo. Entonces, con más razón, seguro que no se va a poder mantener. Velo, y no solamente esto, vela, sino que me voy a avergonzar ante mis antepasados. Es decir, ¿por qué? Porque ellos eran 3 y destruiste al pueblo y ahora vas a poner todo sobre mis espaldas. Velo, y no solamente esto. Que me voy a avergonzar ante mis antepasados.
Pues ellos dirán ahora, mirad al líder que Hashem dispuso sobre ellos, sobre el pueblo de Israel. Bikesh gedulá leatzmo, velo bikesh alehem rachamim. Que pidió grandeza para sí mismo, pero no pidió por ellos misericordia. Es decir, que los patriarcas vendrían a recriminar a Moshe, mira, Hashem te hizo grande para que dirijas al pueblo de Israel y después aprovechaste la oportunidad para hacerte tú grande por encima de todos y hacer un pueblo nuevo dependiente de ti. Sigue la Gemara y sigues analizando los versículos del episodio del becerro de oro. La tefilá de Moshe cuando el pueblo pecó en el becerro de oro. Y dice así, Vaijal Moshe et pene Hashem. E imploró, es decir, Vaijal Moshe a Hashem. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Melamed sheamad Moshe bitfila lifnei HaKadosh Baruch Hu ad shetechalehu. Del verbo Vaijal nos enseña que Moshe se puso de pie para rezar delante de HaKadosh Baruch Hu hasta que literalmente lo exhortó, Ejelahu, a perdonar al pueblo de Israel. Rabba Amar, Shefer lo nidró. Por otra parte, Rabba expuso otra interpretación y dijo que Vaijal se refiere a que Moshe insistió hasta que Hashem anuló su promesa, hasta que logró anular la promesa de Hashem de exterminar al pueblo de Israel. Que ti baja, pues está escrito ahí, Vaijal, Uchtibatam, lo yahel levaro. Está escrito aquí en nuestro tema, Vaijal Moshe. Y en el tema de las promesas dice, lo yahel levaro. Es decir, que no va a profanar su palabra. Desde ahí se aprende que es el mismo verbo. Entonces dice, es decir, hasta que Moshe consiguió que Vaijal, que Hashem profanase su promesa y no cumpliese con la promesa de destruir al pueblo de Israel. De Amar Mar, Hu eno mejel abalajerim majelim no. Entonces, ¿qué? Enseñó un sabio que del versículo de Lo Yahel de Baró, es decir, él no puede profanar su palabra, pero otros, es decir, los sabios, podrán profanárselo, es decir, podrán anular la promesa. Así es como funciona el mecanismo de Atarat Nedarim. Es decir, la persona no puede anular su propia promesa, pero delante de 3 sabios se puede conseguir anular esa promesa. Ushmuel Amar Melamed Shemasar Atzmo Lemita Alehem. Y Shemuel nos dice que se aprende de la expresión Vaijal, que Moshe se entregó a la muerte por ellos. Sheneemar Veim Ain Mejenina Misifreja. Puesto que Moshe que le dijo, que si no es así, que si no los perdonas, bórrame de tu libro. Es decir, del libro de la vida. Amar Rabbi Ishak Melamed She'ejela Alehem Midat Rachamim. Dijo Rabba en nombre de Rabbi Ishak, esta expresión nos enseña que Moshe provocó a través de su rezo que recayera Ejela sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, el atributo de misericordia divina. Ve Rabbanan, y los sabios dicen, Ambre Melamed Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Por su parte, los sabios dijeron que esta expresión enseña que Moshe dijo delante de HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Julin Hu Lecha Me'asot Kadaberade. Es decir, Señor del universo, una profanación, es decir, algo hol, algo que no tiene santidad, sería para ti hacer algo como esto de exterminar a tu pueblo. Vaijal Moshe pene Hashem. Continúa la Gemara y dice, e imploró Moshe a Hashem. Tania, con relación a este versículo, se enseñan una vereita. Rabbi Eliezer Hagadol Omer, Melamed Shamad Moshe Bitfila Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ashet Echazatu Achilu. Es decir, Rabbi Eliezer el Grande dijo, de aquí aprendemos que Moshe perseveró en el rezo delante de HaKadosh Baruch Hu hasta que contrajo la enfermedad que se llama Agilú. Por eso dice Vaijal. Es decir, se enfermó con Agilú. Y pregunta la Gemara, Maya Agilú, ¿qué significa Agilú? Amar Rabbi Elazar, Esh Shel Atzamot. Es decir, fuego de los huesos. Ma Esh Shel Atzamot. ¿Qué significa el fuego de los huesos? Amar Abaye, Eshta de Garme. Es decir, fiebre ósea. Bien, que debe ser un tipo de enfermedad que se conocía en aquella época. ¿Sí? Aquí dice, en francés, dice Rashi, es la enfermedad llamada molir, en idioma extranjero, es decir, en francés de Rashi. ¿Cómo sigue Moshe implorando? Dice, Zehor le Abraham le Isaac le Israel abadeja, Asher nishbat alahem bach. Recuerda a Abraham, a Isaac y a Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, Arbe Zaraje que Jojebe Hashamay, multiplicaré a vuestra descendencia como las estrellas de los cielos. Mai Bach, ¿qué significa Asher Nishbat Alahem Bach? Es decir, que juraste por ti mismo. ¿A qué hace referencia?
Dice, Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe Lifna Kadosh Baruj Hu. Dijo Rabbi Elazar que Moshe dijo delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo. Y le manishba lahem bashamayim ubaares. Si hubiera jurado por el cielo y por la tierra multiplicar al pueblo de Israel, Haiti Omer habría dicho que Shem Sheshamayim Baares Betelim, Kach Shevuateja Betela. Hubiese dicho que, así como el cielo y la tierra podrían eventualmente dejar de existir, igualmente tu juramento podría dejar de existir. Pero ahora que has jurado por tu gran nombre, igual que tu gran nombre existe para siempre, perdón, Kayam Leolam Ulalme Olamim, es decir, existe para toda la eternidad, Leolam Ulalme Olamim, de la misma manera tu juramento perdura por siempre y por toda la eternidad, y por lo tanto no puedes exterminar al pueblo de Israel. Y sigue con la súplica de Moshe. Y si les hablases a ellos, Abraham, Isaac y Jacob, diciéndoles, Arbez a la gente que Shamayim, Vejolares Azot Asher Amarti, decir, multiplicaré a vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que dije, se la entregaré a vuestra descendencia. Ha, Asher Amarti, Asher Amarta mi baele. Esta expresión, y toda esta tierra que dije, es decir, que dije, ¿qué quiere decir? Asher Amarti. Moshe está diciendo que yo dije, debería haber dicho que tú has dicho. Bien, es Hashem el que le dijo a los patriarcas. La Gemara declara, Amar Rabbi Elazar, Atkan libre talmid mikan vaelach libre harra. Dijo Rabbi Elazar, en realidad, este versículo se divide en dos partes. Hasta aquí, donde dice el versículo como las estrellas del cielo, son las palabras del alumno, Moshe. Y de aquí en adelante, es decir, toda esta tierra que dije se la entregará a vuestra descendencia, son las palabras del maestro de Hashem. Es decir, lo que indica que Hashem aceptó la súplica de Moshe y desistió de su intención de exterminar al pueblo de Israel. Es decir, Zehor le Abraham le Isaac y Jacob abadeja. Esto todo lo está diciendo Moshe. Hashem Nishbat alahem bach, que juraste por tu nombre. Arbe zalahem que jubea Shamaim. Multiplicaré a vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Eso es lo que le dijo Moshe a Kadosh Baruj Hu. Y a partir de ahí sigue el versículo y ya es Kadosh Baruj Hu el que habla. Y dice, y toda esta tierra que yo dije, dice Hashem, se la daré a vuestra descendencia. Entonces Hashem aceptó la súplica de Moshe Rabbeinu. Rabbi Shemuel bar Nachmani. Y Rabbi Shemuel bar Nachmani dijo, Elu baelu dibre talmid. Dice, no, hay que entender el versículo así. Tanto unas palabras como las otras son las palabras de Moshe, el alumno. Entonces, Ela Kajamar Moshe Lifna Kadosh Baruj Hu. Y esto es lo que Moshe le dijo realmente a Kadosh Baruj Hu. Ribono Shel Olam, Señor del mundo, Señor del universo. De Barim Sheamar Tali, Lechemor Lahem le Israel, Bishmia Alachti, Veamarti Lahem Bishmeja. Dice, aquello que tú me dijiste, ve y dile al pueblo de Israel en mi nombre, yo fui y se lo dije en tu nombre. Ashab, Mani Omer Lahem. Pero ahora que los quieres exterminar, ¿qué les voy a decir? Es decir, porque cuando Moshe fue a hablar con el pueblo para explicarles que Hashem les iba a salvar, habló en nombre de Moshe. Bien, y entonces ahora, ¿qué es lo que le voy a decir a Abraham, Isaac y Jacob? Muy bien. Continúa la Gemara y dice, Mi bilte y lejolet Hashem, es decir, Moshe sigue con su argumento y le dijo, ¿qué van a decir los pueblos? Ya no Abraham, Isaac y Jacob, los pueblos. ¿Por qué? Mi bilte y lejolet, porque Hashem no fue capaz de llevar al pueblo a la tierra prometida y los mató en el desierto. Pregunta la Gemara, Yehol Hashem y Baele, el versículo, en lugar de decir Yeholet Hashem, que es un adjetivo femenino, debería decir Yahol Hashem, en masculino. Perdón. Responde la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe, Libna Kadosh Baruj Hu. Dijo Rabbi Elazar esto que dijo Moshe delante de Kadosh Baruj Hu. Y bueno, Shelam, Señor del universo. Shav Yomru Umota Olam, Tashash Koho, Venikeva, Veno Yahole Atzi. Si terminas el pueblo de Israel, las demás naciones ahora dirán, su fuerza, la de Hashem, declinó como la de una mujer y ya no puede salvar al pueblo de Israel. Amar a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, objetando este argumento. Való que va Raúl Nisim, Ugburot, Shasiti la Gema la Yam. ¿Cómo puedes argumentar esto?
Si las naciones ya vieron los milagros y los actos poderosos que hice para ellos, para el pueblo de Israel en el Mar Rojo, Amar Lefanab, dijo Moshe delante de él, Ribono Shel Olam, Señor del universo, Adain Yesh Lahem Lomar, Lemelech Echad Yahol La'amod, Lishloshim Ve'echad Melachim, Eno Yahol La'amod. Todavía que pueden argumentar. Dice, bueno, Faraón es uno solo, pero el pueblo de Israel tenía que llegar a la tierra de Canaán, donde había 31 reyes. Contra un solo rey que es Faraón, Hashem puede. Pero para imponerse con los 31 reyes de la tierra de Israel, no puede. Y por eso los exterminó en el desierto. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Menaim Shechazar HaKadosh Baruj Hu Veodalo le Moshe. ¿De dónde sabemos que Hashem dejó en su voluntad de exterminar al pueblo, dejó su voluntad de exterminar al pueblo y aceptó el argumento de Moshe? Sheneemar Vayom Hashem, Salachti Kitvareja. Lo que dice el versículo, que Hashem le dijo a Moshe, he perdonado a Israel conforme a tu palabra. Tana de Rabbi Ishmael Kitvareja. Un sabio en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael interpretó la expresión conforme a tu palabra. Es decir, que el versículo dice Kitvareja, conforme a lo que tú has dicho. Atidim umota olam lomar ken. Dijo Hashem, si hubiera exterminado al pueblo de Israel, las naciones dirían en el futuro conforme a tu palabra, que la razón por la cual los exterminé fue debido a mi incapacidad de llevarlos a la tierra prometida. Concluye la Beraitá, Ashre Talmid Sherrabó modelo. Dichoso es aquel alumno cuyo maestro acepta sus argumentos. Beulam Hayani, continúa el versículo y dice, le dijo Hashem a Moshe, no obstante, vivo yo, Amar Rabbi Ishak. Dijo Rabba en nombre de Rabbi Ishak lo siguiente, Melamed, llamarlo a Kadosh Baruj Hu, Moshe nos enseña que a Kadosh Baruj Hu le dijo Moshe, Ejeitani Bitvareja. Es decir, Moshe, me has hecho revivir ante las naciones con tus palabras. Darash Rabbi Simlai. Rabbi Simlai dijo a modo de derashá, de explicación de un versículo. De Olam y esa de Olam Shivcho, Shel HaKadosh Baruj Hu, V'achar Kach Yitpalel. Que la persona tiene que primero organizar su rezo, alabando a Hashem primero, y después que rece por sus necesidades. Menalan, ¿de dónde sabemos esto? Mi Moshe, lo aprendemos de Moshe. Pues está escrito en el versículo, dice, Ba'et Hanan el Hashem Ba'et Ahí. Es decir, e imploré a Hashem en aquel momento, antes de morir y no entrar a la tierra de Israel. Uchtiv, y está escrito, Hashem Elokim ata Chilota learot et davdeja, et godleja beyadeja chazaka, Hashem miel bashamayim ubares asher yaseke maseja vejidburoteja. Dice, Hashem Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, pues no existe poder divino en el cielo y en la tierra que realice tus obras y tus actos poderosos. Lo primero que está haciendo Moshe, alabando a Hashem. Uchtiv batre, y está escrito después, es decir, después de esta alabanza, viene Moshe y dice, déjame pasar al otro lado del Jordán y veré la tierra buena que tú le prometiste al pueblo de Israel. Ahora tenemos una enseñanza por medio de unas reglas mnemotécnicas. Es lo que tenemos aquí al final de la página, justo aquí, Simán. Bien, muchas veces hay que entender que el estudio de la Mishnah y el estudio de la Gemara durante muchos años era un estudio que no tenía textos escritos, era un estudio de memoria. Entonces, para acordarse de las enseñanzas, muchas veces utilizaban reglas mnemotécnicas, y eso es lo que viene a decir la Gemara cuando dice Simán. Simán, Ma'asim, Tzedakah, Korban, Kohen, Ta'anit, Min'al, Barzel. Bien, es decir, como vamos a acordarnos como que Ma'asim, acciones, Tzedakah, justicia social, Tzedakah, caridad, Korban, sacrificio, Kohen, el sacerdote, Ta'anit, ayuno, Min'al, zapato, Barzel, hierro, y así comenzamos la cara B de la página 32, y vamos a ir analizando una por una estas señales, estas reglas mnemotécnicas. Entonces dice así, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Gedolat tefilá yoter mimasim tovim. Dice, más grande, más valiosa es la tefilá que las buenas acciones. She'en leja gadol bemasim tovim yoter mi Moshe Rabenu. Pues no hubo ningún hombre más grande en buenas acciones que Moshe Rabenu. Afalpiken, lona ana el bitfilá. Y a pesar de ello, a Kadosh Baruj Hu no se le concedió su petición de ver la tierra de Israel, sino por el rezo. Sheneemar, porque se ha dicho, al toses daber elay. Es decir, no sigas hablándome, no sigas rezando. Besamach le ale Rosh Pisgah, y justo después le dijo, sube a la cima de la colina y mira tus ojos y mira hacia el mar, hacia un lado, hacia el otro, y verás toda la tierra de Israel.
Amar Rabbi Elazar, y dijo Rabbi Elazar, Gedolata ani yo termina tzedaká. Es más valioso el ayuno que la tzedaká. Maitama, ¿cuál es el motivo? Zegufo, bezemamono. ¿Por qué? Porque el ayuno es un sacrificio que se realiza con su propio cuerpo. Y la tzedaká es un sacrificio que se hace con tu dinero. Amar Rabbi Elazar. Y también dijo Rabbi Elazar, Gedolat tefilá, yo termina korbanot. ¿Qué es más valioso el rezo que los sacrificios? Sheneemar, lama li rob de bejejem. Porque dice Hashem al profeta, dice, ¿para qué necesito la gran cantidad de vuestros sacrificios? Cuando el pueblo de Israel estaba haciendo las ofrendas de una manera rutinaria y falto de sentido y de significado, y sin teshuvá, y sin como tiene que ser el sacrificio realmente, Hashem dijo, ¿para qué necesito los sacrificios si están vacíos? Bien. Uchtiv be parishehem kapehem. Y a continuación dice, y cuando extendáis vuestras manos para rezar, ¿ocultaré acaso mis ojos de ustedes? Y aquí se deduce que el rezo es más valioso, dado que Hashem primero rechazó los sacrificios y después el rezo. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Kol kohen she'ara getan nefesh lo yisait kapah. Todo kohen que haya matado a una persona no puede alzar sus manos para bendecir al pueblo Birkat Kohanim. Sheneemar Yedechem Damim Maleu. Pues dice el versículo, que también está en Yeshayahu, dice, vuestras manos están llenas de sangre. La expresión, cuando extiendan sus manos, alude a la bendición de los Kohanim, quienes alzan sus manos hacia el cielo y bendicen a la congregación. Por lo tanto, se infiere de este versículo que si las manos de los Kohanim están llenas de sangre, Dios no aceptará su bendición. Amar Rabbi Elazar, y dijo Rabbi Elazar, Miyom Shecharat Betamikdash, Nina'alu Sha'are Tefilá. Desde el día en que se destruyó el Betamikdash, se cerraron los portones de la Tefilá. Sheneemar, como dice el versículo, Gam ki ezak va satam tefilati. Dice, a pesar, dice la Megilá de Ja, un versículo muy fuerte, dice, incluso aunque grite y clame, ha cerrado Hashem los portones de mi plegaria. Vea falpi sheshare tefilá nina'alu, share dima lo nina'alu. Pero a pesar de que las puertas de la tefilá quedaron cerradas, las puertas de las lágrimas no fueron cerradas. Sheneemar, Shim'a tefilati Hashem veshabati azina el dimati al tejerash. Dice el versículo en Tehilim, escucha mi oración Hashem, y a mi clamor presta atención, ante mis lágrimas no guardes silencio. Lo que indica que las lágrimas de la persona llegan ante Hashem, y solo necesita rezar para que Él le conceda su petición, a diferencia de una simple plegaria sin lágrimas. Seguimos aquí. Dice Raba, lo gazar tanita beyomá de Abi. Dice Raba no decretaba un ayuno en el cual la congregación se reunía para suplicar a Dios en los días nublados. Mishum sheneemar, sakota be'anan leja me'abor tefila. Pues fue dicho en el versículo, te cubriste con una nube para que no pudiera pasar la plegaria. También lo dice la Megilá de Ejá, de las lamentaciones. Ve'amar Rabbi Elazar, y dijo Rabbi Elazar, Miyom shacharab betamikdash, nifseka joma barzel, ben Israel abihem shemashamay. Desde el día en el que se destruyó el Betamikdash, Hashem creó un muro de hierro que divide a Israel de su padre que está en los cielos. Sheneemar, ve'atakach lecha, mahabat barzel, benatata ota kir barzel, beneja u ben hair. Porque le dijo Hashem al profeta Yehezkel, ahora toma una sartén de hierro y ponla como un muro de hierro entre tú y la ciudad, que simboliza el muro de hierro que separa a Hashem del pueblo de Israel. Amar Rabbi Hanin, Amar Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Hanina en nombre de Rabbi Hanina. Kola ama arich bitfilato en tefilato joderet rekam. Todo aquel que se extiende en su rezo no vuelve vacío. Menalan, ni Moshe Rabenu. ¿De dónde sabemos esto? De Moshe Rabenu. Sheneemar, vaitpalel Hashem. Pues dice el versículo con relación a su rezo. Y yo me posterné delante de Hashem los 40 días y las 40 noches y recé a Hashem. Uchtiv batre, y después está escrito, Vaishma Hashem elai gamba pa'amai. Que Hashem escuchó mi plegaria también en esta ocasión. Vemos que Hashem le respondió a Moshe solo después de que éste se extendiese en su rezo durante 40 días y 40 noches. Y objeta la Gemara, Eni, ¿y acaso es cierto? Veja amar Rabbi Hilla Baraba, amar Rabbi Yohanan. Pero si enseñó Rabbi Hilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, Kol amarim mitfilato, umeayen ba, sof bali de keev lev. Todo aquel que se extiende en su rezo y por hacerlo piensa constantemente en que ello, es decir, el objeto de su rezo, le será concedido,
se verá decepcionado, pues al final ese rezo no será aceptado y acabará con dolor en el corazón, porque va a ver que no se va a cumplir lo que le está pidiendo. Sheneemar, tohelet, memushaja, mahalatle. Como dice el versículo que dice en el libro de Mishle, la súplica prolongada le provoca a la persona una enfermedad en el corazón. Maitakante, ¿y cuál es su remedio? Yasok Torah, que se ocupe del estudio de la Torah. Sheneemar, porque sigue el versículo y dice, Ves Haim, Ta'ababa. Como dice el versículo, dice, pero el árbol de la vida es deseo cumplido. Ven es Haim, es la Torah. Y cuando se dice es Haim, el árbol de la vida, se refiere a la Torah, Sheneemar, porque dice el versículo, es Haim hi la mahazikim ba, que la Torah es un árbol de vida para aquellos que la sostienen. Entonces vemos que la razón por la que Hashem no acepta el rezo de la persona es porque se extiende en él, lo que contradice la enseñanza de Rabbi Hanina. Responde la Gemara y dice, Lokashia, no hay dificultad. Ha de Ma'arich umeayen ba, ha de Ma'arich velo meayen ba. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Aquí, en la enseñanza de Rabbi Yohanan, se refiere a la persona que se extiende en el rezo y piensa constantemente en él, confiada en que por haberse alargado en el rezo, este será respondido. Mientras que aquella, la persona de la enseñanza de Rabbi Hanina, se refiere a la persona que se extiende con humildad, sin pensar en él y creyendo que merece que le sea respondido. Es decir, no considera que porque se extendió merece ser respondido, sino que simplemente por humildad hace un rezo profundo y se alarga en su rezo. Bien, seguimos aquí. Y dice, Amar Rebi Hama Rebi Hanina, dijo Rebi Hama, el hijo de Rebi Hanina, Imra Adam Shitpalel Velonana. Si la persona ve que rezó y no recibió respuesta a su plegaria, Yachzor Beitpalel, que vuelva a rezar. Sheneemar, pues dice el versículo, Kabe el Hashem Hazak Beyames Libeja, ve Kabe el Hashem. Dice, yo pongo mi esperanza en Hashem, dice, Hazak Beyames Libeja, fortalécete y aliéntate en tu corazón, ve Kabe el Hashem. Y después vuelve a decir, y pon tu esperanza en Hashem. De ahí entendemos que primero pones tu esperanza y rezas. Y si ves que no te responden, fortalécete y aliéntate y vuelve a poner tu esperanza en Hashem, vuelve a rezar para que Hashem responda a tu plegaria. Danur Rabanan enseñó a nuestros sabios en la Beraita. Arba'a Tzerihim Hizuk. Hay 4 actividades que requieren un refuerzo constante. Ve'eluhen. Y estas son Torah, Umasim Tobim, Tefilá, Vederejeres. Es decir, el estudio de la Torah, las buenas acciones, la Tefilá y las ocupaciones mundanas. Torah, Umasim Tobim Menaim. ¿De dónde yo sé que la Torah y las buenas acciones requieren una fortaleza? Sheneemar, Rak Hazak Ve'ematz Meod, Ishmor Velazot Kejol la Torah. Le dijo Moshe a Yehoshua le dijo Hashem a Yehoshua, tras la muerte de Moshe, cuando Moshe tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Le dijo, solamente fortalécete y sé muy valiente para guardar y para cumplir la ley conforme a lo que está escrito en la Torah. Es decir, Hazek va Torah, fortalécete en la Torah, Veames Bemaasim Tovim, y fortalécete, y sé muy valiente en realizar buenas acciones. Hazak, Veematz. A la tefilá Menaim, con relación a la tefilá, ¿de dónde se aprende? Shenemar, Kabel Hashem Hazak, Veyames Libeja, Bekabel Hashem. Lo que hemos dicho en el versículo anterior. Es decir, pon tu esperanza en Hashem, es decir, reza, esto es la tefilá. Hazak, Veyames, fortalécete y sé valiente, y después vuelve a poner tu esperanza en Hashem. Y Derejeres Menaim, de donde yo sé que las ocupaciones mundanas que se necesita fortalecer. Porque dice, Hazak benit Hazek, Bead imanu. Dice el versículo que está en Shemuel. Y dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Es decir, que hace referencia a las guerras libradas por el rey David. Lo que da a entender que los soldados, quienes se ocupan de los asuntos concernientes a este mundo, requieren ser reforzados y animados. Muy bien, estamos aquí. Perdón, voy a marcar para que la gente pueda seguir. Vatomer Sion. Y dijo Sion, me ha abandonado Hashem y Hashem se ha olvidado de mí. Hainu Azubá, Hainu Shejuja. Tanto la abandonada como la olvidada significa prácticamente lo mismo.
¿Con qué fin el versículo repite dos veces el mismo concepto? Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish sobre el versículo. Amerá que en ese de Israel, dijo la congregación de Israel, Livna Kadosh Baruj Hu, delante de Kadosh Baruj Hu. Ribono Shel Olam, Adam no se isha al ishto rishona, Zoher maaser rishona. Dice, Señor del universo, cuando un hombre desposa a otra mujer, además de su primera esposa, si bien su interés por la nueva esposa lo inclina a desentenderse de la otra, de todos modos él sigue recordando las buenas acciones de la primera. Ata azavtani ushechachtani. Tú, sin embargo, no solamente me has abandonado, sino que también me has olvidado. Amarla, Kadosh Baruj Hu le dijo a Kadosh Baruj Hu, le respondió al pueblo de Israel, dice, Biti shenem asar mazalot barati barakia. Dijo, hija mía, 12 constelaciones del zodíaco he creado en el firmamento. Kol mazal u mazal barati lo sheloshim hail. Y por cada constelación y constelación he creado 30 hail. ¿Sí? Hail son jerarquías de mando en el mundo celestial. Vamos a ver que hay tipos de subordinación. Ahora voy a explicar. Hay Hail, Legión, Ratón, Cartón. Bien, son diferentes tipos de organizaciones celestiales. Que por cada constelación he creado 30.000 Hail, subordinados a ellas. Ve'al Hail ve'Hail, Barati lo Sheloshim Legión. Y para cada Hail y Hail he creado 30 legiones de subordinados. Ve'al Legión ve'Legión, Barati lo Sheloshim Rahatón. Y para cada legión y legión he creado 30 Rahatón, que son subordinados a estas legiones. Ve'al Rahatón ve'Rahatón. Y por cada Rahatón y Rahatón, Barati lo Sheloshim Cartón. He creado 30 cartón subordinados a ellos. Ve'al cartón ve'Cartón. Baratilo, Sheloshim, Gasterá. He creado 30 Gasterá subordinadas a ellos. Ve'alkol Gasterá ve'Gasterá, Talitibo, Shelosh Meot ve'Shishim v'Hamisha Alpin, Ribo Kochavim, Keneged Yemot Ajamá. Y en cada Gasterá y Gasterá, podría ser cada galaxia y galaxia, ¿sí? He colgado 365.000 miríadas de estrellas, es decir, 365.000, 10.000 veces, estrellas correspondientes a los días del año solar. Bekulan lo barati ela bishvilech. Y todo esto que he creado, todo este universo que he creado, no lo he creado más que para ti. Y lo sigo sustentando únicamente para ti. Beatamar, azavtani, vashechachtani. Y tú me dices que te he abandonado y te he olvidado. Continúa la Gemara. Y dice, Atishkach y Shaula. Sigue el versículo ahí en Yeshayahu y dice, ¿acaso una mujer olvidará a su hijo pequeño, a su Ulá? Dice, Amana Kadosh Baruj Hu, Klum Eshkach Olot Elim Upirte Rahamim Sheikravt Lefanai Bamidbar. Es decir, vamos a explicar el versículo con una derashá y dice así, dijo Kadosh Baruj Hu a la congregación de Israel, ¿acaso podré olvidar los korbanot de Olá, de los carneros y los animales primerizos que ofrecisteis delante de mí en el desierto? Es decir, Olá se asemeja a la palabra Olá, que es un tipo de sacrificio. Amar lefanad. Al oír esto, dijo la congregación de Israel delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, ho'il ve'en shechecha livnei kisei kavodeja, shema lo tishkach li ma'aseh ha'egel. Dice, ya que no existe el olvido delante de tu trono de gloria, yo tengo miedo, porque a lo mejor nunca vas a olvidar que yo hice el becerro de oro. Amra lefanab. Al escuchar esta respuesta, argumentó la congregación de Israel. Perdón. Amarla, gam ele tishkachna. Sigue el profeta y dice el versículo, también esto yo voy a olvidar. ¿Sí? Es decir, al pecado del becerro de oro. Amra lefanab. Al escuchar esto, dijo la congregación de Israel delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, Señor del universo. Ho'il ve'yeshichacha livnei kisei kavodeja, shema tishkach li ma'aseh Sinai. Dice, pero si me estás demostrando que realmente sí vas a llegar a olvidar también el becerro de oro, a lo mejor también te vas a olvidar de lo que yo hice en el monte de Sinai. Es decir, que cuando el pueblo recibió la Torah y aceptó recibir la Torah en el monte de Sinai. Hainu de Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Y esto es lo que enseñó Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Oshaya. Mai dichtiv gam ele tishkachna. ¿A qué se refiere el versículo cuando dice también estos? Porque le dice en plural. Es decir, a Kadosh Baruj Hu le dijo, también estos voy a olvidar. Entonces se refiere al becerro de oro, por una parte. Pero Pablo dice, bueno, dice, pero si está en plural, es el becerro de oro y qué más. A lo mejor es que también vas a olvidar
el Ma'amad de Sinai, lo que ocurrió en el monte de Sinai. Ve'anoji lo eshkajej ze ma'ase Sinai. Pero después dice el versículo, y yo no voy a olvidar, se refiere al monte de Sinai. Ahora sigue esto ya era la primera parte de la Mishnah sobre cuán importante era la Kavaná en el momento de la tefilá y llegar a la tefilá con un estado de ánimo adecuado para poder rezar. Bien, y de ahí hablamos de esas tefilot especiales como son la tefilá de Haná y la petición de Moshe Rabenu. Y ahora vamos a seguir con la Mishnah que decía, Hasidim Rishonim hayu shoim sha'ah achat. Cómo los sabios primeros, los devotos de antaño se preparaban para recitar la Amidá. Es decir, que ellos esperaban una hora de preparación y rezaban durante una hora. Bien, dice Menah Hanemile. ¿De qué fuente se deduce esta costumbre de los devotos? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Kra, de lo que dice el versículo. Dichosos los que permanecen en tu morada. Dice Ashrei Yesheve Beteja. ¿Sí? Y después dice, te habrán de alabar. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, y el señor Rabbi Yoshua ben Levi dijo lo siguiente: Hamid Paler Sarich Lishot Shahat Ahar Tefilato. Que la persona que reza debe permanecer una hora en el lugar donde rezó después de finalizar su rezo. Sheneemar, Achzadikim Yodur Ishmeja, Yeshevu Yesharim et Paneja. Pues dice el versículo, dice, pero los justos agradecerán a tu nombre. Y sigue diciendo el versículo, permanecerán los rectos frente a ti, frente a tu presencia. Lo que indica que después de rezar, uno debe permanecer en su lugar. Tanya Nameaji también se enseñó lo mismo en una veraita. Hamid Paler Sarich Sha'achat Kodem Tefilato, Sha'achat Achar Tefilato. La persona que reza tiene que permanecer en el lugar donde lo hace una hora antes de su rezo y una hora después de su rezo. Kodem Tefilato Menain, de donde yo sé que antes tengo que quedarme una hora antes de mi rezo. Dice el versículo, dichoso aquel que permanece en tu morada, Yosef, que está sentado en tu morada. Viajarte filato menai. Después de, de la tefilá, de donde yo lo sé, pero que está escrito, Aksadikim Yodurishmeja, Yeshevu Yesharim et Paneja. Dice, los justos agradecerán a tu nombre, es decir, ya hicieron tefilá, permanecerán los rectos frente a tu presencia. Después de la tefilá, se permanece frente a la presencia de Hashem. Tanu Rabanán, el Señor nuestros sabios en una velaita, Hasidim Rishonim, Hayu Shoim Sha'achat. Los devotos de antaño permanecían una hora meditando antes de rezar. Umid Palelim Sha'achat. Y rezaban durante una hora. Vejodrim Veshoim Sha'achat. Y después volvían a permanecer ahí otra hora. Y pregunta la velaita, Vejimehar Sheshoim Tesha Shaot Bayom Tefila Toratan He'ech Mishtameret Umelachtan He'ech Neeset. Dice, pero espera, hay 3 tefilot por día. Y tengo que esperar una hora antes de la tefila, una hora de tefila, una hora después de la tefila. Son 3 horas. Por 3 tefilot al día. Son 9 horas que uno va a estar rezando. Dice, ¿y la Torah cuándo la estudiaban? Para poder preservar sus corazones. Pues no disponían de suficiente tiempo para repasar su estudio. Y además, ¿cuándo se realizaba su trabajo? Cuando la verdad, Ela mitosh hasidim hem, Toratam mishtameret, melachtam mitbarechet. Entonces, de aquí vamos a hacer una pequeña puntualización en lo que dice. Que puesto que eran hasidim, es decir, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de gente que era devota. Milagrosamente la Torá se preservaba en sus corazones y su trabajo era bendecido por Hashem. Es decir, no todas las personas pueden llegar a ese nivel en el que van a estar 3 horas para rezar y después van a salir y van a decir, bueno, Hashem me va a mandar la parnasá y la Torá la voy a recordar lo poquito que estudie, lo voy a recordar por un milagro. Entonces, esto por eso dice, únicamente los hasidim eran aquellos que hacían de esta manera. Continúa la Gemara y dice, Afilu Hamelech Shoel Bishlomo Lo Yashivenu. Dice, cuando la persona está rezando, aunque el rey venga a saludarle, no deberá responder, interrumpir su rezo para devolver el saludo. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef con relación a esta ley. Lo Shanuela de Manje Israel. Esto que dice que no se debe interrumpir, se refiere únicamente a los reyes de Israel, que aunque vengan a saludarte, no debes devolver el saludo. ¿Por qué? Porque la persona no arriesga su vida. Porque el rey de Israel sabe lo que está haciendo la persona, le ve que está rezando, igual que el rey de Israel también reza. Dice, bueno, si está rezando, entiendo que está hablando con Akadosh Baruj Hu, y mi honor pasa por detrás del honor de Akadosh Baruj Hu. Pero si es un rey de las naciones, debe interrumpir el rezo para no arriesgar su vida. Mitibe objetaron en el Beta Midrash esta enseñanza de Rabbi Yosef con la siguiente vereita. Hamid Palel, ¿verdad? Anás,
va kenegdo, ra'a karon va kenegdo, lo yehem afsik, ela mekatzer beole. El que está rezando y ve un bandido venir frente a él, o ve una carroza venir frente a él, no debe interrumpir el rezo, sino abreviarlo y apartarse de ahí. ¿Qué vemos de esta breita? Que aún en un caso de peligro, como aquel en el que se acerca un bandido, debe abreviar el rezo y no interrumpirlo, al contrario de lo que enseñó Rabbi Yosef. Responde la Gemara y dice, lo kasha, no hay dificultad. Hadev, shale katzer, y katzer, ven lo posek. Dice, no hay dificultad. Dice, la veredad se refiere a un caso en el que la persona puede acortar y aún así tiene tiempo de ponerse a salvo. Pero si no tiene tiempo de acortar y de ponerse a salvo, entonces que interrumpa la tefilá, tal y como enseñó Rabbi Yosef. Tanura Banan, en nuestros sabios en una veredad. Maasebe Hasid de Hachayamit Palel Bader. Ocurrió con un Hasid, un devoto que se encontraba rezando en el camino. Basar Ejad, Benatán lo Shalom, Velo Jezir lo Shalom. Vino un ministro, un gobernador, y lo saludó. Mas este piadoso no le devolvió el saludo. Ma'arich lo H Siyem Tefilató. Y ese gobernador se quedó esperando hasta que la persona, hasta que este Hasid terminó su tefilá. Le dejarse siempre tefilató a amarle. Después de que acabó la tefilá, vino el gobernador y le dijo así, Reca, es decir, eres un necio, eres una persona vacía. ¿Acaso me dice vuestra Torá que tienes que ser muy cuidadoso y cuidar mucho tu alma? Es decir, no ponerte en una situación de peligro de muerte. ¿Sí? Entonces, cuando yo te saludé, ¿por qué no me devolviste el saludo y arriesgaste tu vida por ello? Y Mayita, Jotech Rosheja, Besayef, mi haya tobea, dameja miyadi. De si yo viniese ahora a decapitarte con mi espada, ¿quién demandaría el derramamiento de tu sangre de mis manos? Es decir, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque tú debías haberte puesto a salvo y saludarme, amarle. Hamten li H afaiseja bitbarim. Le respondió el devoto y le dijo, espera antes de decapitarme a que te apacigüe con mis palabras. Amarle. Y le dijo así, Ilu hayiti omed lifne melech basar badam ubaja bereja benatan leja shalom. Dice, si tú estuvieses parado delante de un rey de carne y hueso y viniese un amigo tuyo, ¿sí? Y te saludase, dice, ¿acaso Ayita Mahazirlo? ¿Acaso le devolverías el saludo? Y ahora estamos llegando a la siguiente página. Voy a parar de compartir porque ya llegamos al final de la página. No tenemos el material. Son solamente unas pocas líneas más de la página 33. Dice, ¿acaso tú te pararías para devolverle saludos? Dejaría Matos tiene la mano levantada. Si tienes alguna pregunta, me la puedes escribir o mandármela por WhatsApp luego. ¿Acaso le devolverías el saludo? Amarle le respondió el gobernador, le dijo, no, claro que no. Rimayita Mahazir lo, Mahayosimeja. Y continuó el devoto y dijo, y si realmente le hubieses devuelto el saludo, ¿qué te habrían hecho? Amarle, Hayu Jotjim es Roshi Besayif, me habrían cortado la cabeza con una espada por mi insolencia. Amarle, entonces le dijo, Való de Barín Calvajomer. Entonces, en este caso, con más razón, yo me conduje de manera apropiada. Es decir, Umaata, Shayita Omed Livne Melech Basar Badam, Shehayom Kan, Umahar Bakeber, Kach, si tú te comportas de esa manera, te hubieses comportado de esa manera, delante de un rey de carne y hueso, que hoy está aquí y mañana está en la tumba, ¿sí? Está enterrado, y te conduces de este modo. Es decir, que no harías la insolencia de parar de estar con él para saludar a tu amigo. Entonces, perdón, Shayitu Med Lifne Melach Malcham Melachim, Akadosh Baruchu, Sheu Chai Vekayam, Laadu Lormeo Lamim. Dice, pero yo que estaba parado y estaba hablando con Akadosh Baruchu, que es el rey de todo el universo y que existe para siempre y para toda la eternidad. Dice, Alajat Kama Bekama, con más razón que no debo mostrarme insolente con Dios, devolviéndote a ti el saludo. Miyad, ni payeso todo azar. Inmediatamente ese gobernador se apaciguó, absolviendo al hombre de toda culpa. Beniftar oto hasid levetó de shalom. Y aquel devoto se despidió del gobernador, volviendo a su casa en paz. Bien, esa es la enseñanza sobre el tema de parar durante la tefilá para saludar a un rey o a un gobernador. Y ese es el motivo por el cual nos dicen
cómo hay que comportarse. Pero evidentemente nosotros no somos ese Hasid, y lo que dice la halajá es que si una persona está delante de un rey no judío, entonces en ese caso debería interrumpir su tefilá, o como vimos, o recortarla para poder acabar, o si no tiene tiempo, interrumpirla inmediatamente. Hazak Baruch, Hizku Veimsu, Hazak Vematz, como hemos visto hoy en el estudio, que Hashem nos fortalezca para seguir con nuestro estudio de Torah día a día. Amén. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem.